¿Qué tal? Hola a todos. Continuamos con el curso. Esta vez vamos a empezar a hablar de fractales matemáticos. Es un tema que usualmente se ve en un curso de introducción al análisis no lineal, pero hemos visto suficiente herramienta para abordarlo como un ejemplo de donde podemos ver los conceptos de completud, de compacidad, de Cauchy, convergencia, etcétera, en unos objetos que, si bien son de carácter geométrico, los podemos abordar formalmente desde el análisis. Vamos a tener tres clases sobre fractales. Hoy subiré la primera. Las siguientes, quizás el martes, el jueves y el siguiente viernes, estaremos abordando un nuevo tema. Es un tema que a mí me gusta, que no creo que se vea demasiado en los cursos formales de análisis, entonces espero que lo disfruten. Empezamos. Pues empezamos con fractales matemáticos. La definición de fractal fue desarrollada en los años 70 por Benoit Mandelbrot. Dio unidad a una serie de ejemplos que ya eran conocidos desde antes, y utilizó un montón de herramientas desarrollada por los franceses Fatou y Julia en el siglo XIX. A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos, con la geometría tradicional, con las transformaciones continuas que conocemos. Es autosimilar, es decir, está hecho de copias pequeñas de la misma figura a cualquier escala. Las copias son similares al todo, la misma forma pero diferente tamaño. Entonces, unos ejemplos son el triángulo de Sierpinski, que son estos, tienes un triángulo completo, imagínenselo todo pintado de negro, le quitan un triángulo hecho con los puntos medios de cada uno de los lados y eso lo repiten en todas las copias que quedan en todos lados y obtienen esta figura autosimilar. Está la curva de Koch, conocida como el copo de nieve, que es ponerle un triangulito a un segmento en un polígono regular, ¿no? Y eso repetirlo un montón de veces. El polvo de Cantor, que es quitarle el tercio medio a un intervalo finito, y el famoso conjunto de Mandelbrot, que es el conjunto de ceros de una función compleja, ¿no? Los fractales naturales, esos son fractales matemáticos, no son fractales que sí son de veras fractales en el sentido de que se repiten el mismo a todas las escalas posibles. Pero hay algunos fractales que son, y los vamos a llamar naturales, que son objetos que se pueden representar como buena aproximación mediante fractales matemáticos. Es decir, su autosimilaridad no es total, sino es estadística. Podemos encontrar fractales que se diferencian de los fractales matemáticos en que son aproximados o estadísticos y su autosimilaridad es solo a un cierto rango de escalas. Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante esta geometría. Por ejemplo, las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son también fractales naturales. En esa representación aproximada, las propiedades atribuidas a los objetos fractales, como el detalle infinito, tiene límites en el mundo natural, es decir, no vamos a tener una autosimilaridad en todas las escalas, pero sí vamos a tener cierta fractalidad, se le llama. Ejemplos de esos son algunas plantas que exhiben a ciertas escalas
estas propiedades parecidas a la autosimilitud, ¿no? Algunos helechos también exhiben cierta fractalidad, ¿no? Ya decíamos las nubes, etcétera. De hecho, el problema con el que empieza Mandelbrot su libro de la geometría fractal de la naturaleza es el ejemplo de la línea costera de Inglaterra. Entonces, vamos a continuar. Entonces, si tenemos un espacio métrico completo, vamos a definir el conjunto H caligráfica de X como el espacio de los subconjuntos compactos no vacíos del espacio X. Dado un espacio métrico completo y X en X, vamos a definir la distancia y un conjunto compacto en X, definimos la distancia de X a B como el mínimo de las distancias de X a Y con Y en el conjunto B. Si tenemos un espacio métrico completo y dos conjuntos compactos, podemos definir una distancia de A a B como el máximo de las distancias de los puntos en A a B. Y finalmente damos esta métrica que es con la que vamos a estar trabajando, que es la métrica de Hausdorff para ese conjunto H de X. Entonces, si tenemos un métrico completo y dos compactos en ese métrico, definimos la distancia de Hausdorff de A a B como esta función H de A a B es el mínimo entre la distancia de A a B y la distancia de B a A. Eso significa esta cuñita al revés. Entonces vamos a ver la primera proposición. Si tenemos un espacio métrico completo, entonces necesitamos probar que efectivamente la distancia de Hausdorff es una métrica en el espacio H de X de los subconjuntos compactos del espacio X. Entonces tomamos tres conjuntos compactos. Claramente, si tomamos la distancia de A a A, pues el máximo del mínimo de esa cosa pues es 0, ¿no? En cualquier dirección que nos tomemos de A a A, ¿no? Entonces H de A hasta A es 0. En otro caso, pues es H de A a B es o bien la distancia de A a B o la distancia de B a A, pero cualquiera de las dos es el máximo de cierta métrica, que eso siempre es mayor que 0. Ahora tomemos H de A a B y esta cosa se realiza en la distancia en X de dos puntos que están uno en A y el otro en B. Ahora, como A y B son compactos, claramente la distancia entre esos dos puntos es finita, pero es mayor o igual que 0. Ahora, supongamos que son distintos. Sin perder generalidad, vamos a tomar A en A y A no está en B. Entonces H de A a B es mayor que la distancia de A a B y esta es mayor que 0. Ahora, para ver la desigualdad del triángulo, necesitamos mostrar que las distancias en X entre los conjuntos se portan bien bajo la desigualdad del triángulo. Entonces tomamos una A en A. La distancia de A a B es el mínimo de las distancias de A a cualquier B contenido en B. Eso es más pequeño
que el mínimo de las distancias de A a C más las distancias de C a B, tomando la B en B y para toda C en C. Esto es igual a tomar la distancia de A a C más el mínimo de las distancias de C a B con B en B para toda C en C. Entonces, la distancia de A a B es menor o igual que el mínimo de la distancia de A a C con C en C más el máximo del mínimo de la distancia de C a B tomando B en B y C en C. Es decir, la distancia de A a C más la distancia del conjunto C al conjunto B. Entonces la distancia de A a B es igual que la distancia de A a C más la distancia es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B. Análogamente tenemos que la distancia de B a A es menor o igual que la distancia de B a C más la distancia de C a A. Así que la distancia esta, que es la de A a B o el mínimo entre estas dos, ¿no?, que ya mostramos que son menores que lo que necesitamos, que son menores que esta y que esta, es decir, menores o iguales que h de B a C más h de A a C, que es lo que queríamos probar, y con eso tenemos ya que la distancia de Hausdorff H es una métrica como las que hemos venido usando. Entonces el conjunto de todos los conjuntos, subconjuntos compactos de X es un espacio métrico con la métrica H. Entonces vamos a ver una definición. Sea S un subconjunto de X y gamma mayor o igual que 0, entonces vamos a definir S más gamma como las Y en X tales que la distancia de X a Y es menor o igual que F para alguna X en S. S más gamma es llamada la dilatación de S por una bola de radio gamma. Ok, entonces vamos a probar este lema. Tomamos dos subconjuntos compactos en X y epsilon mayor que 0. Entonces queremos ver que h de A a B es menor o igual que epsilon si solo si A está contenida en la bola, en la dilatación de B por una bola de radio epsilon, y B está metido en la dilatación de A por una bola de radio epsilon. Entonces vamos a comenzar mostrando que D de AB es menor o igual que epsilon si solo si A es está contenido en la dilatación de B, en la epsilon dilatación de B. Entonces supongamos que efectivamente esta es menor o igual que epsilon, entonces el máximo de la distancia de A a B tomando A en A es menor o igual que epsilon, lo cual implica que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon para todo A en A, porque este es el máximo. Entonces, para cada A que tomemos en A, tenemos que A está en la dilatación de B por una bola de radio epsilon. Supongamos ahora que A está en esa dilatación. Consideremos la distancia de A a B, que es el máximo de las distancias de A, del elemento A a B. Tomamos A en A, arbitrario, y como A está contenido en la dilatación epsilon de B, existen A y B contenidos en B, tales que la distancia entre ellos dos
es menor o igual que epsilon para toda A en A. Por lo tanto, la distancia de A a B, al conjunto B, es menor o igual que epsilon para todo A contenido en el conjunto A, y por lo tanto la distancia de A a B es menor o igual que epsilon, y como la distancia de Hausdorff es más pequeña que la distancia de A a B, pues hemos probado el resultado. Ahora, vamos a considerar una sucesión de conjuntos de Cauchy, que sea de Cauchy, ¿no? En este espacio métrico. Para todo epsilon existe un natural n tal que se cumple la condición de Cauchy, y esa la podemos escribir como que AM está contenido en la AN más epsilon, y AM más epsilon contiene a AN, es decir, la distancia de Hausdorff entre ellos dos es menor o igual que epsilon. Nos interesan las sucesiones de Cauchy en X con la propiedad de que xn se quede en AN para cada n. Necesitamos la siguiente propiedad que nos permite hacer una extensión de la subsucesión de Cauchy con esa propiedad para toda J a una sucesión de Cauchy más grande, ¿no? Queremos esa propiedad para que en una siguiente clase podamos probar el resultado importante de este pedazo, que es que el espacio H de X con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo. Entonces vamos a probar este lema de extensión. Tenemos un espacio métrico y una sucesión de Cauchy en el espacio de conjuntos compactos, y tomamos una sucesión. Supongamos que tenemos una sucesión de Cauchy xn en xd. Entonces existe una de Cauchy xn tilde en cada uno contenido en la sucesión AN, tal que xn tilde sub j es igual que xn1 para todo j de 1, 2, 3 en adelante, ¿no? Construimos la sucesión xn tilde. Entonces para cada n elegimos xn tilde en el conjunto de las x en AN, tal que la distancia en x de x a xn1 es igual que la distancia de xn1 a la distancia AN, es decir, es el punto, x es el punto donde se realiza la distancia de xn1 al conjunto. Es decir, es el punto más cercano de AN a xn1. La existencia de tal punto está asegurada por la compacidad de AN. Análogamente, si tomamos los siguientes índices, cada uno elegimos la xn tilde en el más cercano a los siguientes índices, ¿no? Ahora mostramos que xn tilde es una extensión de xnj a el conjunto AN. Claramente a la sucesión AN, ¿no? Claramente xnj tilde es igual a xnj y xn está en AN por construcción. Para mostrar que es una sucesión de Cauchy, tomemos epsilon mayor que 0. Existe entonces una n1 tal que nk y nj son mayores o iguales que n1. Esto implica que la distancia entre xnk y xnj es menor o igual que epsilon tercios. Existe n2 también, tal que hace el truco de que la distancia entre AM y AN es menor o igual que epsilon tercios. Tomamos n como el máximo entre esos dos y notamos que para m y n mayores que esa n, la distancia de las tildes es menor o igual que la tilde a la xnj, y que la distancia de xnj de la xnk más la distancia de xnk a la tilde xn. Aquí m lo tomamos en nj menos 1 más 1, nj menos 1 más 2, en adelante, ¿no? Hasta nj. Y n es entre nk menos 1 más 1 hasta nk. Como h de los dos conjuntos es menor estricto que epsilon tercios, existe y
en AN intersección la XNJ más epsilon tercios, tal que la distancia entre XM tilde y XN es menor o igual que epsilon tercios. Análogamente, la distancia entre XNK y XN tilde es menor o igual que epsilon tercios. Así que la distancia entre estos es menor que epsilon, aquí es M y N son menor o igual que epsilon para todo M y N mayores que N, es decir, esa era de Cauchy y está completamente contenida en la N. Entonces, ese nos va a servir para el día de mañana o el martes, probar el teorema de completud de los espacios fractales, del espacio de los fractales, que dice que en un espacio métrico completo, H de XH es un espacio métrico completo y que AN es una sucesión de Cauchy, entonces el límite existe y es un conjunto compacto. A puede caracterizarse de la siguiente manera, que es X en X, tal que existe una sucesión de Cauchy que tiende a X. Con eso terminamos el día de hoy.